In the dark, you light my way. Your love pulls me from the pain. Every breath, every heartbeat. I am alive because you live. When the world fades away, your truth is alive. Sí, que hay harto programa por delante, ¿no? Hay harta actividad. Y ustedes saben que yo a veces predico un poco largo. Entonces, pero bien, vamos a ir directamente a la palabra. Están los versículos, ¿sí? Sí, perfecto, gracias. Yo quiero darle que le brindemos un aplauso como el equipo que hace posible el servicio voluntario, alabanza. Sé que están muy temprano, sé que anoche Basti, y no sé si alguien más se quedó aquí ordenando todo esto hasta muy tarde. Sé que Omar estuvo hasta las 7:30 de la mañana haciendo las coronas. O sea, esas son cosas que nadie ve, pero el Señor de ahí sabe cómo recompensar, ¿cierto? Pero quiero hacerlo públicamente, así que tienen increíbles voluntarios cada uno, y sé que el Señor está recompensando y siempre presente la obra del Señor. Así que, amén. ¿Vamos a la palabra del Señor? Amén. Hoy día es el día del niño, me pidieron que hablara acerca de eso, ¿ya? Así que, pero ustedes saben que siempre el Señor nos puede entregar algo más en su palabra, ¿cierto? Podemos ver otras perspectivas y vamos a ir directamente a la palabra en Marcos 10, del 13 al 16. Este mensaje se llama Lo Importante. Y dice la palabra del Señor, así, en el nombre del Señor Jesús. La iglesia dice, amén. Dice, cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos, ¿qué hicieron? Regañaron a los padres por molestar. Cuando Jesús vio lo que sucedía, ¿qué hizo? Jesús se enojó. Mira, interesante. Con sus discípulos, ya no con cualquier persona, se enojó con sus discípulos, ya. Ojo ahí, vamos a profundizar en eso. Y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a ¿quiénes? A los que son como niños, ¿sí? Y les dijo la verdad, el que no reciba el reino, este es otro versículo. Vamos. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, ¿qué hizo? Los bendijo. Hay escenas en los evangelios que parecen simples como esta, y quizás la podemos ver. Yo desde chico he estado en la iglesia y veo esta imagen en los libros de cuentos de niños o historias bíblicas, y veo esta historia como muy bonita, muy idílica, muy alegre, de Jesús con los niños alrededor y como con una cara de alegría, de felicidad, pero la escena es muy distinta. Lo que está ocurriendo aquí, hay un regaño. Dice que Jesús se enojó con los discípulos. Los discípulos no eran cualquier persona, eran sus seguidores, gente que había renunciado a su vida, ¿cierto? Tomar su cruz, seguir al maestro. Y aquí es donde empieza a pasar y empiezan a ocurrir cosas extrañas, porque muchas veces pretendemos que nosotros como discípulos de Jesús, pretendemos que hay ciertas como jerarquías importantes para Jesús. Esto es más importante para Jesús, esto no es tan importante, esto sí, esto es muy importante. Y como discípulos empezamos a jerarquizar eso, ¿ya? Y Jesús me encanta, da vuelta la escena. Da vuelta a la escena. En vez de decir, bien chiquillos, alejaron a estos niños, que les dicen, hey, paren. Un minuto, güey, dejen que vengan a mí. Es curioso, como los discípulos están cuidando el tiempo del maestro. Jesús tenía enfermos que sanar, multitudes que enseñar, una misión que cumplir, y desde su lógica los niños podían esperar. Había asuntos más urgentes, personas más importantes o necesidades más relevantes. Y si somos honestos, esa lógica no nos resulta tan extraña hoy día. Vivimos en una cultura que mide el valor de las personas según lo que producen o la influencia que tienen. ¿No? Si tiene más dinero, hay que atenderlo mejor. Incluso esa lógica a veces entra un poco a la iglesia.
admiramos a quien lidera, voy a estar al lado de un pastor para que me suba luego al liderazgo. A quien resuelve problemas. Te resuelve, si yo lo tengo que tener acá, conmigo. A quien parece indispensable. No, como él sabe tocar, cantar y hacer todo eso, tiene que estar. Jerarquizamos. Perdón si lo digo mal esta palabra, ¿ya? Y cuando esa lógica entra a la iglesia, organizamos nuestra vida alrededor de lo prioritario, dejando en los márgenes a quienes aparentemente tienen menos que ofrecer. Y lamentablemente el mundo es así. ¿Sí o no? Pero entonces ocurre algo inesperado. ¿Ya? Eso es lo que está pasando en esta escena. Los discípulos estaban priorizando, ¿cierto? A quién Jesús podía estar más cerca y a quién no. Marcos dice que cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó. No es una simple molestia. Es una reacción profunda. Jesús interrumpe el momento de lo que estaba pasando. Imagínate, es como, después. Y Jesús dice, hey, alto, paren, dejen que los niños vengan a mí. Y cuando dice esta palabra, se enojó, no debe haber sido en un tono, chiquillo, por favor, dejen que los niños... No, se enojó. Cuando alguien está enojado, ¿cierto? ¿Cómo habla? Niños, por favor. No, ¿cierto? No, lo hace con fuerza. Jesús interrumpe el momento, corrige públicamente a sus discípulos y dice, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. Y esto es algo que transforma un poco la escena del momento, porque Jesús les dice, luego, no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Y es interesante esto, yo creo que cambia todo el momento de lo que estaba pasando ahí. Esa frase cambia por completo la conversación. Jesús no dice que los niños son importantes porque algún día serán parte de la iglesia. Dice que el reino de Dios ya pertenece a los que son como ellos. Mientras los discípulos discutían quién era digno de acercarse a Jesús, él estaba revelando que el reino siempre ha tenido una lógica distinta a la nuestra. Una lógica donde el valor no se gana por méritos y la grandeza no se mide por el poder, sino por la capacidad de vivir como un hijo delante del Padre. El valor que tú tienes no es por lo que haces, por lo que tienes, por lo que eres. Simplemente el hecho de existir ya te hace de gran valor a los ojos de tu Padre. Y eso marca toda la diferencia. Por eso, antes de preguntarnos qué lugar ocupan los niños en la iglesia, quiero que nos hagamos una pregunta aún un poco más incómoda. ¿Qué revela nuestra manera de tratar a los niños acerca de nuestra comprensión del reino de Dios? ¿Cómo tratamos a los más chiquititos? ¿Por qué la forma en que una iglesia recibe a los más pequeños nunca habla solamente de los niños? Habla del corazón de cada uno de nosotros. Habla de nuestras prioridades, de cuánto nos parecemos o nos hemos alejado del corazón de Jesús. Yo quiero que miremos a los niños como Jesús los miró, como un espejo que revela el tipo de reino que Él vino a establecer y el tipo de personas que nosotros estamos llamados a ser como discípulos de Cristo. Amén. Y eso es todo. Y quiero hablar acerca de 3 puntos. Y me encantaba lo que decía Vivi delante. Y creo que ese es el gran resumen de este mensaje. La forma en que los niños recordarán 10, 20, 30 años después de su iglesia va a depender de cómo tú y yo los recibimos. Cómo tú y yo hablamos. Cómo tú y yo, qué es lo que tú y yo decimos. Y quisiera decir algunos puntos. El punto número 1, el reino invierte en nuestra manera de entender la grandeza. La lógica humana, la lógica del mundo, es muy distinta a la visión que tiene Dios acerca de su reino. Si Jesús dijo que el reino pertenece a los que son como niños, surge la pregunta inevitable. ¿Qué vio Jesús en ellos que sus discípulos no pudieron ver? Para responder necesitamos retroceder un poco a otra conversación con los mismos protagonistas y el mismo problema de fondo. Mira lo que dice Mateo 18, versículo 1. Dice, porque
por aquel entonces, los discípulos se acercaron a Jesús. Ahí, ¿no? Mateo 18:1 dice, por aquel entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es más importante en el reino de los cielos? ¿Quién es más importante en el reino de los cielos? Esa pregunta no nace de la curiosidad, nace de la comparación. Es la pregunta de quienes todavía entienden el reino con la lógica de este mundo. Posiciones, jerarquía, reconocimiento. Y si somos honestos, esa conversación sigue ocurriendo hoy día. Tal vez no discutimos de quién se sienta a la derecha de Jesús, pero seguimos midiendo la vida con la misma regla, admirando a quien tiene más influencia, más seguidores, más plataforma. Incluso dentro de la iglesia podemos tener la tentación de creer que algunos ministerios o algunas personas valen más que otras. Y eso es un gran peligro, porque cuando ponemos nuestra mirada y ponemos atención finalmente en ese foco, la iglesia pierde el reino. Es simple, pero es profundo. Jesús nunca responde como ellos esperaban. Nunca. No entrega una lista de requisitos para ser el primero. El texto dice que llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y mira lo que dice Mateo 18, el 3 y el 4. Dice así, entonces dijo Jesús, les digo la verdad, a menos que se aparten de qué cosa, de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entenderán el reino del cielo. Así que todo aquel que se vuelva tan humilde como este niño pequeño es el más importante en el reino del cielo. Aquí nos desarma todo Jesús. Desarma toda nuestra lógica del mundo y todas nuestras aspiraciones en cómo debemos nosotros pararnos frente al mundo. Antes de responder quién es el mayor, Jesús les dice que todavía no han entendido de cómo se trata el reino. Él nos está idealizando la infancia, como si los niños fueran moralmente superiores. También ellos necesitan ser formados, los niños necesitan corregir. Por eso a nosotros, y aquí es un paréntesis, nos encanta como iglesia que en la primera parte del servicio, por lo menos, los niños estén con sus padres. Porque ustedes, padres, hermanos de la iglesia, modelan la adoración de nuestros niños. El tiempo de alabanza no es para que los niños estén jugando. Es para que los niños estén viendo a su congregación adorar al Padre. Amén. Así que les dejo esa tarea. ¿Ya? Sé que es difícil. Nos ha costado con nuestros hijos. Tengo hijos de 3 y 5 años y cuesta porque ellos quieren andar jugando y quieren correr y quieren hacer muchas cosas. Pero hemos tratado y hemos forzado. Algunos días nos resulta, otras veces no tanto. Pero estamos en la tarea de decir, quiero que estén con nosotros en el tiempo de alabanza. Y luego ya en el tiempo de prédica hay equipos de niños que ayudan a que el mensaje sea, ¿cierto?, bajado para que los niños puedan entender. Pero el tiempo de alabanza, todos modelamos al pueblo de Dios. El pueblo de Dios modela, ¿cierto?, la adoración hacia nuestro Padre Celestial. Amén. Así que hay un ánimo para todos, para que los que somos padres o traemos niños a la iglesia, modelemos la alabanza. ¿Sí? Mucho de lo que ustedes modelan hoy va a ocurrir mañana. Amén. Así que ellos también necesitan ser formados. Los niños necesitan formación. No está diciendo que tenemos que ser como niños, locos, hacer lo que queramos. No. Lo que Jesús señala es algo que los discípulos habían dejado de vivir. Y un poco de contexto. En el primer siglo, un niño no tenía estatus ni derechos propios. Dependía completamente de otros para vivir. ¿Ya? Y es precisamente esa imagen la que Jesús toma para describir el corazón de alguien que pertenece al reino. Porque el reino de Dios nunca se construye sobre la autosuficiencia, se construye sobre la dependencia de nuestro Señor. El problema de los discípulos no era que quisieran ser más grandes. El problema es que era que pensaban que la grandeza consistía en dejar de depender. Mientras el mundo celebra quien dice yo puedo solo, han escuchado este discurso muy famoso, ámate tú por sobre todas las cosas, tú eres más importante. ¿Lo han escuchado?
¿sí? Estos hasta aquí como amor propio, ¿cierto? Se le llama, y la Biblia habla acerca del amor propio, pero tiene medidas, ¿cierto? Tu amor propio no está por sobre el amor hacia los demás, ni siquiera, y por sobre todo no está por sobre el amor al Señor, porque el Señor siempre es primero. Amén. Ok, bien. Mientras el mundo celebra quien dice yo puedo solo, el reino celebra quien reconoce yo dependo del Señor. No, el reino de Dios celebra y dice, ¿dónde puedo ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Y ese es uno de los mayores desafíos para nosotros. Con los años aprendemos a confiar cada vez más en nuestra experiencia y en nuestros logros y nos olvidamos de depender de Dios. Y es una línea muy delgada. Dejamos de orar con la sencillez de un hijo porque pensamos que la madurez consiste en tener todo bajo control. Sin embargo, cuando observamos a un niño, descubrimos otra cosa. Un niño pregunta sin miedo, confía con facilidad, corres a los brazos de quien ama sin preguntarse si será aceptado. No vive construyendo una reputación, simplemente descansa en el amor de quien lo cuida. Y Jesús mira esa escena, mira esa esencia del niño y dice, así se ve mi reino. Quizás por eso los niños nos incomodan tanto. Porque nos recuerdan la persona que fuimos antes de aprender a conocer, a esconder nuestras debilidades. Que antes de ser siervos fuimos hijos. Que antes de intentar hacer otra cosa para Dios simplemente caminábamos con Él. Y quiero que recordemos, si llevas tiempo en el Evangelio, recuerda aquellos momentos donde necesitabas pasar mucho tiempo con el Señor para depender de Él. Otras formas pueden decir, hemos quizás perdido el primer amor. No estoy juzgando absolutamente a nadie, simplemente que nos hagamos esta forma de pensar. ¿Seguimos dependiendo de Dios así como la primera vez? Por eso la pregunta que deberíamos hacernos hoy no es cuánto saben nuestros niños acerca de Jesús, sino que algo más personal. ¿Todavía queda en nosotros ese corazón de hijo que Jesús dijo indispensablemente para vivir el reino? ¿O estamos buscando el control, la autosuficiencia y resolver nuestra vida con nuestras propias fuerzas? La línea es súper delgada. Pero el Señor nos está animando cada vez más a confiar en que Dios tiene todo bajo control. Él es nuestro Señor. ¿Para cuánto Dios es su Señor? Y esto nos lleva a un punto 2. Para nosotros, el pueblo de Dios, los discípulos. El punto 2 dice, los niños no necesitan adultos perfectos, necesitan adultos que caminen con Jesús. Muchas veces decimos, es difícil. Es difícil, ¿cómo yo voy a ser un ejemplo para Él? Pero créeme que cuando depositamos nuestra confianza y dejamos que Dios sobre nuestras vidas, Él empieza a modelar nuestro corazón. Si Jesús puso a un niño en medio para enseñarnos cómo es el reino, hay una consecuencia que no podemos ignorar. Los adultos, o sea, tú y yo, somos llamados a vivir de tal manera que los niños puedan descubrir a Jesús a través de nosotros. ¡Wow! Tremenda responsabilidad. O sea, que los niños que están allá afuera, la responsabilidad no es solamente de los que están allá afuera, somos de los que estamos sentados acá también. La fe nunca se ha transmitido principalmente por información. Todo ha llegado por observación. En cómo ven los niños sobre todo. Los niños no van a leer tu teología. Los niños van a leer tus actitudes. Mira lo que dice Deuteronomio 6, versículo del 5 al 7. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estos mandatos que te doy, grábalos en tu corazón. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos cuando estés en tu casa y cuando camines por el sendero, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es imposible pasar por alto el orden de este texto. Dice, antes
de pedirnos que enseñemos, Dios nos llama a vivir. Primero, antes de decir, habla y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego, repíteselos a tus hijos. Nadie puede transmitir aquello que no está viviendo. La fe no fue diseñada para enseñarse solamente desde un púlpito, fue diseñada para respirarse en la vida cotidiana. En la mesa, en el camino, en cómo pedimos perdón, en cómo tratamos a las personas cuando nadie nos está mirando. Y aquí hemos cometido un error durante mucho tiempo, pensar de que el discipulado de los niños es exclusiva responsabilidad de quienes sirven en el ministerio infantil. Pero como si una hora del domingo pudiera formar la vida de alguien. La visión bíblica siempre fue más amplia. Un niño no solo aprende cuando escucha una historia bíblica en su clase, también aprende cuando ve cómo saludamos a alguien nuevo, cuando escucha cómo hablamos con otras personas al salir del servicio, cuando nos ve servir sin buscar reconocimiento. Los niños están leyendo nuestras vidas mucho antes de comprender nuestra teología. Antes de descubrir todos los misterios y las grandes revelaciones que Dios ha puesto a través de la Biblia, Dios está expresándose a través de lo que tú y yo estamos expresando a los niños. ¿Amén? Amén. Y eso debería llamarnos a una santa responsabilidad. Muchas veces pensamos que los niños recordarán las actividades o las canciones, que sí, las recordarán, como dice Billy, como dijo Billy, me encantó, como dijo, los niños van a recordar tiempo después que su iglesia que tuvo un día especial para ellos. Sí, lo hacen. Mis hijos cuentan lo que aprenden en su clase de radioactivos en la iglesia. Aún están pegados con una historia que Ruth les contó hace mucho tiempo atrás acerca de Daniel y los leones. Y están contando, y es parte de su vida. Todos recordamos esas historias y nuestros hijos las recuerdan, sí. Pero con el paso de los años, lo que realmente permanece será el recuerdo de las personas que demostraron el carácter de Jesús. Tal vez se olviden un tema de predicación fácilmente. ¿Quién se acuerda de lo que se predicó hace 5 semanas atrás? ¿A quién lo recuerda? La gracia. Había una señora de la gracia. Nadie se acuerda. Pero sí se acuerdan cómo alguien los abrazó, cómo alguien habló o cómo alguien los ignoró. ¿También lo recuerdan? Tal vez los niños se olviden un tema de predicación, pero difícilmente olvidarán al líder que conocía siempre su nombre. A esa persona que conocía cómo estaba. Y no tan solo los niños, esto es para todos nosotros. Por eso somos llamados a modelar el ejemplo de Jesús. ¿Amén? Amén. Al adulto que se arrodilló para escucharlos, a la persona que oró con ellos cuando tenían miedo. De aquí quiero abrirte mi corazón. Yo toda mi vida he ido a la iglesia. Yo voy a cumplir 40 años. Y sí, estoy bien. Y toda mi vida fui a la iglesia. Y la iglesia que hoy día tú conoces, JBL, era muy distinta hace muchos años atrás. Y yo tuve una pésima experiencia con la iglesia. Pésima. Horrible. Mi niñez fue un caos. Yo recuerdo que por ser el hijo del pastor de la iglesia, personas de la iglesia se tomaban la atribución de retención. Tú no eres hijo del pastor, no puedes andar corriendo en la iglesia. Ándate a tu puesto. Recuerdo claramente una vez, siempre como que te grito cuando cuento, es que siempre se lo entrego al Señor, porque no sé si sigue siendo tema, pero lo digo abiertamente, pero recuerdo una vez que un hermano se acercó, la iglesia era muy distinta como es JBL ahora, tenía pasillos, tenía otras cosas por los lados. Y me acuerdo que una vez un hermano me arrinconó en un espacio.
me pega un combo y me dejó sangrar. Y lo digo con mucha vergüenza porque no debiera pasar en la iglesia. Y me dice, tú le cuentas a tu papá y te va a ir mal. Yo creo que si no hubiese sido la gracia del Señor que ha sostenido mi vida durante muchos años, yo hubiese estado muy lejos de la iglesia. Por esa imagen, por ese reflejo que esas personas hicieron conmigo. Por eso para mí esto no es una simple prédica. Te lo digo porque lo he vivido y ha sido realmente un encuentro con la gracia del Señor que me ha sostenido todos estos años y he aprendido a perdonar. Pero esto no debe pasar en las iglesias, ni en ningún lado. ¿Amén? Amén. Porque esto no se trata solo de niños. Este mensaje, si bien es cierto, todos los ejemplos apuntan hacia ella, pero puedes ponerte tú, puedes poner tu experiencia aquí del Evangelio o en la vida de la iglesia. Esto no se trata solo de niños, se trata del Evangelio, iglesia. El Evangelio siempre ha sido encarnado. El Evangelio siempre se debe reflejar, nunca solo anunciar. Así es. Cuando Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre, Jesús, ¿qué le respondió? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa ha sido siempre la lógica del reino. Dios se revela a través de nuestras vidas. Cuando un niño mira a la iglesia, no solo está viendo personas, está construyendo poco a poco la comprensión del reino de Dios. Si encuentra gracia, comenzará a entender que Dios es lleno de gracia. Si encuentra indiferencia o una fe que solo existe el día domingo, también estará formando una imagen de Dios, aunque sea distorsionada. Por eso la pregunta más importante no es si tenemos buenos programas para los niños, sino que es algo mucho más profundo. ¿Estamos convirtiéndonos en el tipo de adultos cuya vida vale la pena imitar? Porque la mayor herencia espiritual que dejaremos no será un ministerio exitoso ni una iglesia llena, amada iglesia. Será una generación que pueda decir, aprendí como Jesús era, porque hubo personas que decidieron caminar delante de mí. Y esto nos lleva al punto 3. Cada generación decide qué imagen de Dios recibirá la siguiente. Lamentablemente, la imagen que yo tuve de Dios cuando niño era muy borrosa, muy distinta a lo que realmente Dios era. Gracias a Dios tuve personas a mi lado en mi adolescencia. Yo odié la iglesia. De verdad, odié la iglesia por mucho tiempo. No quería ir. Aparte, sentía que robaba a mi papá porque mi papá le consumía mucho tiempo. Y no tuve una... Siempre digo esto, y lo hemos hablado, por eso lo digo con libertad, con mi familia. A mi padre no tengo nada que decir. Él hizo lo mejor con las herramientas que tenía. Pero evidentemente a veces causan dolores esas herramientas o la falta de herramientas. Pero también ha sido su ejemplo y su modelo que me ha permitido también hoy día seguir en el Evangelio. Pero la imagen que yo tuve de la iglesia cuando yo era niño es tan distorsionada, tan horrible, que era difícil para un niño como yo quizás poder seguir en el Evangelio. De hecho, yo me pregunto, y no sé si tú llevas años en la iglesia, ¿cuántos hicieron escuela dominical cuando niños en la iglesia? ¿Cuántos de sus amigos de la iglesia todavía siguen en la iglesia? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Casi nadie? Muy pocos. En mi caso, nadie. Nadie de mi generación. Entonces, imagínate si a lo mejor lo que pasó conmigo quizás también pasó con otro niño. Y no tuvo quizás la bendición de, no sé, pero no está ahí. Pero eso ya lo podemos cambiar como iglesia. ¿Amén? Amén. Entonces lo que tú y yo construimos hoy va a ser la generación del mañana. Sí.
Hay un principio que atraviesa toda la escritura. Dios nunca ha trabajado aislada de generaciones. Siempre ha pensado en una generación para alcanzar la siguiente. El reino nunca fue diseñado para comenzar desde cero tal generación, no. Fue diseñado para ser entregado como una herencia viva. ¿Cierto? Lo que decía de Deuteronomio, ¿cierto? Habla al Señor, ¿cierto? Y después repíteselo a tus hijos, grábalos en los dinteles de la puerta, en las conversaciones que tienes, todo. Mira lo que dice el Salmo 145, versículo 5. Y dice así, me encanta, que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y proclamen, ¿qué cosa? Tu poder, ¿cierto? Salmo 145, versículo 4. Y aquí me llama la atención que el texto no diga simplemente que una generación enseñará doctrinas a la siguiente. Habla de contar, habla de recordar, de transmitir una historia. Porque la fe cristiana nunca ha sido solo una colección de verdades, siempre ha sido el testimonio de un Dios que sigue actuando en medio de su pueblo. Esa siempre sigue siendo la cuestión en la historia. El testimonio de un Dios que sigue hablando y actuando a través de nuestras vidas. Eso significa que cada generación responde una pregunta fundamental. ¿Qué historia acerca de Dios recibirá la siguiente? ¿Cuál va a ser la historia que nuestra siguiente generación va a escuchar, va a aprender, va a vivir de lo que pasa con nosotros? Esa historia no se escribe solamente desde un púlpito, se escribe en los hogares, en las conversaciones que tú tienes en tu casa, cuando te juntas con tus amigos, lo que dices cuando no te ve nadie, cómo enfrentamos el sufrimiento, cómo enfrentamos la decepción, en cómo servimos a Jesús cuando nadie nos está mirando. Todo eso se está traduciendo en un lenguaje para que un niño esté viendo cómo nosotros seguimos escribiendo la historia de Jesús en nuestras vidas. Antes de comprender la gracia, experimentarán la gracia los niños. O no la experimentarán también. Eso depende de nosotros como generación. En las relaciones que viven dentro de la iglesia. Con las personas de nuestra comunidad. Eso debería producir en nosotros una profunda humildad. Porque aunque ninguno de nosotros represente perfectamente a Jesús, y estamos muy lejos de serlo, todos estamos representándolo delante de alguien. Todo lo que tú dices, todo lo que tú haces, estás representando a Jesús delante de alguien. Y los niños, tú bien sabes, son esponjitas. Todo lo reciben. ¿Sí o no? Los papás tenemos que tener cuidado que decimos, papá, ¿qué significa esto? ¿Se han encontrado con esa pregunta? Sí, tú, ay, hijo de... ¿Cierto? Pase. Con lo que ves en la televisión, está modelando quiénes somos, quién es Cristo en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la maternidad y la paternidad. Nunca somos simplemente espectadores dentro de la familia de Dios. Siempre estamos discipulando a alguien, incluso sin darnos cuenta. Por eso hay un material que le he pasado a Pastor Rolando hace algunas semanas, el trabajo acerca del discipulado. Para nosotros como Iglesia JBL, el discipulado nunca se ha visto como un estudio bíblico. Siempre se ve como alguien que está modelando el camino de Jesús. Cuando tú estás sentado acá, estás discipulando a alguien. Alguien te está mirando. Sin darte tú cuenta. Más aún los niños te están observando. Entonces lo que tú haces es lo que posiblemente ellos van a hacer en el futuro. Nosotros no queremos construir una comunidad donde los niños simplemente tengan un espacio. Queremos construir una familia donde tengan referentes espirituales, discípulos comprometidos con la causa de Cristo para poder llevar el Evangelio. No tan solo con sus palabras, sino que también con sus actitudes. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Y eso es lo que me encanta, pensar que el reino de Dios nunca existe en encuentros insignificantes. Siempre hay propósitos. Quizás tú no recuerdes la conversación que tuviste con un niño al terminar un servicio.
Para ti fue un saludo de 30 segundos quizás. Pero para ese niño pudo haber sido el momento más importante porque sintió que alguien lo vio, que alguien, que alguien lo atendió, que alguien escuchó su problema. Muchas veces, y esto también es paréntesis, pensamos que los problemas de niños son chicos. Pero los problemas de los niños también son grandes para ellos. Para ti que tú ya tienes más herramientas, ya tienes vida vivida, ya no voy a decir edades, pero si tenemos ya tiempo para decir, pero es tu problema de niño. No. Los problemas de niños también son grandes para ellos. Y debemos poner la atención. Amén. ¿Sí? Es algo simple, pero profundo. Cambia toda la perspectiva en la que podemos nosotros ver y cómo vivir la infancia de nuestros hijos, de nuestros nietos, de sobrinos, los niños que asisten acá a la iglesia también. Dios no mide nuestra influencia por el tamaño de las plataformas, sino por la fidelidad con la que amamos a quienes ponen delante de nosotros. Y si Dios te pone un niño, pon atención. Pon atención a un niño. Sé que después van a haber muchas actividades. Espero que no digamos, no, esas son cosas de niños, sino que estemos todos involucrados, disfrutando, porque cito nuevamente la Biblia. Vive mi palo la Biblia. Cito la Biblia. Los niños van a recordar el día de hoy. Ya no invertimos en los niños porque algún día serán líderes de la iglesia. Invertimos en ellos porque son parte del pueblo de Dios y porque el reino nunca trata a personas según lo que llegarán a ser, sino por el valor que ya tienen delante del Padre. Cuando tú te reconoces que eres hijo de Dios y toda la humanidad tiene un valor como intrínseco en ellos mismos porque son creación y obra de nuestro Dios. La Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza. Cuando descubrimos esa imagen, no hay valor en lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú tienes, sino que naturalmente hay un valor único por ser hijo e hija de Dios. Los niños no son la iglesia del mañana, son parte de la iglesia hoy. Y el verdadero legado que dejaremos como iglesia no se medirá por cómo se llenaban un lugar el domingo, sino por si dentro de 20 o de 30 años más, hombres y mujeres puedan mirar hacia atrás y decir, cuando yo era niño, encontré una iglesia donde vi un evangelio hecho vida. Y esa es responsabilidad nuestra de los adultos. Responsabilidad de ustedes como abuelitos. De nosotros como padres. Amén. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No sé si era lo que esperaba por la mente, pero esto es... Quiero cerrar con esto. Quiero que volvamos a la escena de Marcos 10. Al principio parecía una historia sobre unos padres que querían que Jesús bendijera a sus hijos. Y ahora entendemos que era mucho más profundo, un momento donde dos maneras completamente distintas de entender el reino chocaban en ese momento. Prioridades para los discípulos y el reino de Dios, según la visión de Jesús. Por un lado estaban los discípulos, ¿cierto? Hombres sinceros, comprometidos, apasionados por Jesús, pero que aún caminando con Él, seguían interpretando el reino de Dios bajo su lógica, con la lógica de este mundo. Sin darse cuenta, comenzaron a decidir quién era digno o no de acercarse y quién no. Por otro lado estaba Jesús, que no solo corrige a sus discípulos, sino que se indignó, se enojó en ese momento. Cada vez que alguien pone barreras donde Dios ha abierto un camino, el evangelio deja de verse con claridad. Cada vez que con nuestras actitudes, con lo que decimos, con las cosas que hacemos, ponemos barreras para que otros puedan ser bendecidos, lo que estamos haciendo es dejar de ver que el reino de Dios, en vez de verse visible, se empiece a ver borroso. Entonces Jesús hace algo profundamente hermoso en este momento, tomando a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos. ¿Qué hizo? Los bendijo. Pudo haberlos bendecido a la distancia. Pudo haber levantado la mano y pronunciado unas palabras. Pero no lo hizo. Hizo otra cosa. Los abrazó. Porque así ama a Dios. Un Dios que no mantiene distancia con los pequeños.
Un Dios que no espera a que alguien crezca para hacerlo sentir valioso, sino que un padre que recibe, sino que es un padre que recibe antes de exigir, que abraza antes de corregir y que afirma antes de enviar. Eso es un mensaje y un ánimo para cada uno de nosotros. Yo no sé cuánto tiempo llevas en la iglesia, si un día quizás que primera vez has escuchado este mensaje. No importa el momento ni la situación en la que tú hoy día has llegado a este lugar. Quiero decirte que hay un buen padre que te recibe con brazos abiertos. Y antes que te exigiera algo, y antes de exigirte algo, primero te va a abrazar, te va a decir bienvenido a casa. Porque este es tu lugar en la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que puede transformar nuestras vidas y nuestro corazón. Y lo vemos a través de este hermoso ejemplo, a través de los niños. Quiero que terminemos con esta pregunta, no para responderla aquí ni para producir culpa, sino para llevarla a nuestro corazón esta semana. Si un niño creciera observando únicamente, escúchame esto, si algún niño creciera observando únicamente mi manera de vivir, ¿qué historia de Dios observaría? ¿Qué historia de Dios aprendería? ¿Descubriría un padre cercano o un padre distante? ¿Conocería a un Cristo lleno de gracia o a una religión llena de exigencias? Porque al final esa es la pregunta de este mensaje. Es la pregunta que este mensaje nos deja. No se trata simplemente de cuánto sabemos acerca de Jesús, sino de cuánto de Jesús puede verse en nosotros. Y esto no es solo para niños. Es cuánto de Jesús tú y yo estamos reflejando para aquel que viene por primera vez, que ha llegado con cargas, que ha llegado con problemas, que ha llegado con situaciones. ¿Cuánto de Jesús está viendo en nosotros? Quizás el legado más grande que nuestra iglesia pueda dejar no va a ser un edificio, o un ministerio, o una producción grande. El verdadero legado será una generación que dentro de 20 o 30 años pueda mirar atrás y decir, cuando yo era niño, encontré una comunidad donde vivía Jesús. No porque todos fueran perfectos, sino porque había hombres y mujeres que caminaban tan cerca del Maestro que al mirarlos era imposible no caminar detrás de él. Hazte la pregunta, ¿por qué a Jesús se le acercaban los niños? La Biblia dice que no era de buen parecer, o sea, no era muy bonito. ¿Será por el espíritu que había en él? Pregúntate, ¿hay niños alrededor tuyo? ¿O los alejamos? Ese es el reino que Jesús vino a establecer. Ese es el discipulado que hemos sido llamados. Y ese es el desafío que hoy queda delante de nosotros. Que nuestros niños nunca tengan que preguntarse cómo es Jesús, porque ya lo han visto en la manera en que tú y yo lo reflejamos. Amén. Que ese sea nuestro desafío hoy día y que sea un ánimo también para nosotros ser como niños. No hacer lo que queramos y irnos a hacer ir a la loca y dejar. No es así el reino. Pero entrar con humildad, con gracia. Entrar con esa confianza de que en Dios estamos completamente seguros. Estamos confiados. Amén. Entonces, por una parte es dejar que los niños vengan a nosotros, que podamos ser un reflejo de quién es Cristo, pero por otro lado también un llamado a nosotros a ser como niños, ¿cierto? A vivir el Evangelio con profunda dependencia de nuestro Maestro. Amén. Cierra tus ojos y oramos al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de desafiarnos, de confrontarnos, Señor. Porque nunca se ha tratado el Evangelio de saber más y absorber sabiduría, sino que nos has llamado a expresar. La gran comisión se ha tratado de esto, Señor. De ir y reflejar al mundo tu amor. De ir y mostrar la buena nueva de salvación. Pero, ¿cómo escucharán algo si ni siquiera nosotros hemos partido por amarte, Señor? Por buscarte más.
Señor, que ese sea nuestro desafío, sea nuestra forma de vivir, buscando más de tu presencia, Señor, más de tu poder, más de tu gozo, más de poner nuestra confianza en ti, Señor Jesús, y expresar por generaciones de tu amor y de tu poder. Señor, oiga, quizás con mucha pena, Señor, yo recuerdo mis días de niñez, donde una iglesia no pudo reflejar para mí lo que tú eras, Señor. Pero permítenos ser, JBL San Bernardo, una iglesia que refleja el amor de Cristo, que refleja tu gracia y que refleja tu poder en grandes conversaciones, pero también en pequeños encuentros, Señor. Que la gente pueda encontrarte a ti, Señor. Que niños puedan ser transformados, Señor, por quienes hoy día abrazan, por quienes hoy día escuchan, por quienes hoy día, Señor, están abriendo su corazón y mostrando tu reino, Señor. Porque el reino nunca se ha tratado de riquezas, nunca se ha tratado de más conocimiento. Siempre se ha tratado, Señor, de ti y tu corazón, de buscarte a ti, Señor, y de encontrarnos contigo, Señor. Que nuestra teología nos ayude a amar más a las personas y no alejarnos de ellas, Señor Jesús. Que nuestro amor por ti, Señor Jesús, sea reflejado en cada acto, en cada palabra, en cada conversación, incluso cuando no hay nadie, Señor. Que tú puedas ser, Señor Jesús, siempre el primero en nosotros, Señor. Queremos ser un reflejo vivo de tu amor, Señor. Y si hoy hay alguien que ha venido por una primera vez y se ha encontrado con esto, Señor, permítanos ser la iglesia que te refleja, Señor, para que puedan tener hoy un encuentro contigo. Si has venido por primera vez, hay un Dios que te ama, un Dios que abraza desde pequeños a grandes, sin importar condición, sin importar momento, punto en la historia donde te encuentres. Hoy día el Señor te dice, puedes venir. Yo te abrazo, ven a mi encuentro. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de paz y quiere caminar con nosotros para aprender a vivir la vida que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Padre, entregamos nuestra vida a ti como ofrenda y sacrificio para poder, Señor Jesús, reflejar al mundo tu amor. Hoy día aplicamos nuestro compromiso, Señor. Nos comprometemos, Señor, a pequeños actos que hagan la diferencia, Señor. No necesitamos grandes cosas, Señor. Grandes programas. Necesitamos el tiempo de acercarnos y de poder poner nuestro oído, Señor Jesús, al otro y poder reflejar, Señor Jesús, tu gracia y tu amor a todo el mundo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia amada. Amén. De un aplauso a Dios. No sé si me van a tomar en serio, así como estoy, pero... Hoy es el Día del Niño, disfrutemos este tiempo con ellos. Recuerden.